No voy a presentar ningún resultado como tal de estudio del transcristoma porque no hemos comenzado el proyecto, es lo que pretendemos. Aunque al final de la presentación sí que daría alguna pincelada de algunos ensayos previos que hemos hecho en alguna otra enfermedad, pero que pueden un poco orientar a que vean qué pretendemos. El grupo de investigación que coordino nos dedicamos principalmente a la biología de sistemas. Yo soy biólogo, tengo una formación en bioquímica y biología molecular, pero ya desde hace muchos años me dedico, sobre todo, aunque colaboramos con muchos grupos de investigación en diferentes campos del conocimiento, lo que hacemos principalmente, o al menos lo que yo me dedico principalmente, a neurociencia. Por poner un ejemplo de tres campos muy diferentes, pero que tienen como nexo común la neurociencia, en las que hemos estado trabajando y seguimos en estos últimos años, muy relacionado con lo que voy a presentar aquí, es la detección de genes candidatos. La presentación de la doctora Cecilia Jiménez me viene muy bien porque así puede ir un poquito más rápido o no comentar algunas cosas, porque lo que hacemos es buscar biomarcadores. Como ya he definido muy bien lo que es un biomarcador y para qué puede servir un biomarcador, aquí voy a poner algún ejemplo de los que nosotros hemos tenido en autismo, y lo mismo pretendemos para STXBP1. Como bien ha comentado la doctora Felipe, hay una correlación entre las mutaciones y el fenotipo. Entonces lo que pretendemos es ver si los perfiles de expresión génica sí están o no relacionados, correlacionados, o tienen una relación causa-efecto con el fenotipo. Tanto los perfiles de expresión génica, es decir, la firma molecular de la enfermedad de STXBP1, del síndrome de STXBP1, bien a nivel de expresión génica general, bien a nivel de expresión proteica o bien a nivel de expresión de microRNA, que también ha hablado la doctora Cecilia Jiménez en una charla anterior. Por comentar otras cosas que hemos hecho así interesantes y que tienen un poco de relación y aplicación clínica y social, hemos desarrollado un método de diagnóstico precoz de esclerosis múltiple antes de que aparezcan las lesiones, que ya está validado en población independiente y ahora está ya en una última fase de ensayo clínico multicéntrico internacional para salir a mercado. Y también en un proyecto muy apasionante que estamos metidos y que nos ocupa mucho tiempo por la complejidad y también por las implicaciones, estamos trabajando en teorías de conciencia formales, matemáticas y científicas formales, porque uno cuando habla de conciencia suena todo como un poco esotérico, ¿no? Pero no es así, ¿no? Estamos trabajando sobre una teoría, la teoría de Tononi, de la teoría de la información integrada, y hemos dado un paso más y hemos matematizado la conciencia desde un punto de vista dinámico. Teóricamente puede tener sus implicaciones científicas, pero prácticamente, ¿cuáles pueden ser las implicaciones prácticas o en la clínica? Hay un índice que se llama el índice de complejidad perturbacional, que permite detectar, desarrollado también por el grupo de Tononi, que permite detectar pacientes que están en estado vegetativo, que no responden absolutamente a ningún estímulo externo, ni tienen ningún tipo de respuesta, saber si son conscientes o no son conscientes. Imagínense las implicaciones clínicas y éticas que tienen a la hora de tomar de decisión. Seguimos trabajando en ello, intentando hacer otras aplicaciones que demuestren la robustez del método, y paso ya directamente un poco a comentarles lo que hemos hecho en biología de sistemas en autismo, en redes moleculares. Comentaba la doctora Cecilia Jiménez en la presentación que ha hecho que lo que ellos proponen pues les puede dar una vuelta de tuerca más y hacer modelos matemáticos y hacer desarrollos teóricos que luego pueden tener una implicación clínica directa, y eso es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, un poco lo que hemos hecho en autismo. La biología de sistemas de lo que se ocupa es, en lugar de hacer aproximaciones científicas y testar hipótesis sobre un gen o un grupo de genes concretos, una vía metalcopólica concreta, nosotros lo abordamos todo de una vez. En vez de estudiar la expresión de un gen, estudiamos la expresión de todos los genes del genoma por tecnología de microarrays, que ha comentado la doctora Cecilia Jiménez, y vemos qué ocurre a nivel global. Es decir, nosotros en vez de tener un dato o dos datos, tenemos matrices de millones de datos. En vez de estudiar un gen o dos genes, tenemos la expresión de 25.000 genes que se expresan en el genoma, por ejemplo, conocidos, ¿no? En un único experimento. Y es lo que pretendemos hacer también en STXBP1. El abordaje de integración de ómicas, las ómicas son tecnologías que permiten eso, el análisis masivo, por ejemplo, de genes o de la expresión de genes, y también las ómicas se aplican
a nivel de epigenoma, no solo el genoma completo, sino también cambios que se pueden producir en el genoma que son regulables a nivel de transcriptómica, los genes que se transcriben, a nivel de proteómica, estudiar ya el proteoma, las proteínas que ya se han producido, o a nivel de metabolómica, estudiar todo el metaboloma y luego incluso hacer una integración. Nosotros vamos a empezar como no hay nada en STXBP1, pues vamos a empezar por lo que inicialmente pensamos que puede tener un mayor sentido, ¿no? Que es establecer el perfil de expresión génica en STXBP1, para tratar de establecer inicialmente biomarcadores a este nivel, relacionarlos con fenotipos y con la relación que tiene con otras enfermedades, y ver si existe una variabilidad también a nivel de la firma molecular muy dependiente de individuos. Y todo ello, con el tiempo, si podemos y todo va bien, pues también abordaremos el resto de las partes, ¿no? Sobre todo también proteómica y metabolómica, para luego poder hacer una integración global de los datos mediante biología de sistemas. Para ello se requieren pues conocimientos. Nuestro equipo, pues hay matemáticos, hay biólogos, hay psicólogos, hay ingenieros informáticos. Hay que hacer una integración de todo ello, ¿no? No se puede abordar desde un punto de vista reduccionista o único. Aquí están los diferentes procedimientos de análisis, por ejemplo, para cuando se analizan microarray, o no tenemos muy claro si lo vamos a hacer los análisis de expresión utilizando microarray o con tecnologías de RNA-seq, que tienen un poquito más de profundidad de resolución, pero inicialmente los resultados van a ser más o menos lo mismo, y como el precio no varía mucho, yo creo que iremos al RNA-seq, que ya está muy establecida la técnica. Existen diferentes herramientas que hay que integrar, y el procesamiento de los datos también es algo muy importante. Un preprocesamiento no adecuado de los datos en los primeros estadios de análisis puede hacer que los resultados que se obtengan después pensemos que podrán salir muy significativos, con un p-valor muy significativo, pero a lo mejor luego no tienen ningún sentido biológico, significado biológico, cuando se vayan a replicar no sirven de nada, ¿no? Todo este pipeline, todo este sistema de procesamiento de datos para obtener resultados es realmente muy importante. Y a la hora de elegir los test estadísticos de aplicación, según el tipo de dónde provengan los datos, de la realidad biológica y de la realidad clínica, también es muy importante. Voy a ponerle un par de ejemplos que es lo que ya hemos hecho, y para que un poco se hagan una idea de lo que queremos hacer con STXBP1, ¿no? Uno de los trabajos que nos planteamos hacer es más bien desde el punto de vista teórico, es decir, no se requieren muestras del individuo, sino con lo que ya se sabe, con las enfermedades que ya se sabe que STXBP1 tiene comorbidad. Vamos a tratar de establecer el perfil de expresión génica STXBP1, o al menos la relación que hay entre las otras enfermedades. Saber sus perfiles de expresión génica individuales, o Tajara, según la disposición de información que haya en bases de datos, y tratar de integrarlo de modo que nos sirva también como un referente a la hora de luego contrastar con los resultados que se obtengan de los pacientes de STXBP1. Esto lo hicimos para autismo, y lo que hicimos fue coger las 132 enfermedades comórbidas que existen con autismo, que son 132 enfermedades comórbidas, y analizar todos los perfiles de expresión y todas las relaciones que había entre ellas con autismo. De aquí establecimos un grupo, se hizo una preselección de las 132 a las que aquí aparecen, y luego nos quedamos con aquellas que tienen perfiles de expresión comunes a autismo, y la llamamos en la rama que aparece a la izquierda, y la llamamos las enfermedades hermanas con el autismo, y tratamos de buscar genes candidatos que pudieran estar implicados en autismo, pero que no se habían descrito previamente que estaban implicados en autismo, pero son importantes por la comorbidad clínica que tienen con autismo. Y obtuvimos, analizamos redes, generamos los modelos matemáticos, vemos las redes de interacción, tanto proteica directa, como clínica, como experimental, y vimos que los genes que proponíamos como candidatos por la relación que tenían con las otras enfermedades y que no se habían descrito previamente en autismo, pues participaban en procesos claramente relacionados, procesos biológicos subyacentes a alteraciones que son claras en autismo. Es más, hicimos una validación a partir de datos también, de bases de datos que hay públicas, pero externas. No habíamos tocado esos datos para hacer este descubrimiento, digamos, a priori, y detectamos, no aparece aquí, que algunos de los genes comenzaban ya a publicarse, de los que nosotros proponíamos, como que existían mutaciones que ya se empezaban a relacionar con el autismo y no se habían descrito previamente.
Este trabajo de comorbidad, yo creo que lo empezaremos pronto y espero que tengamos resultados no demasiado tarde, porque no necesitamos acceder a muestras clínicas, ¿no? Sino con lo que ya existe en la literatura, que somos capaces, darle una vueltica más de tuerca, que somos capaces de sacar de aquí, ¿no? Que nos pueda ser útil en el futuro. Luego veremos cuál es la implicación final de todo esto. Y desde el punto de vista más de aplicación clínica, también tenemos un trabajo muy reciente que explico muy brevemente. Detectamos 66 genes en sangre de niños con autismo, que son un reflejo exacto de lo que está ocurriendo en el cerebro de esos niños con autismo. De modo que se puede utilizar como un biomarcador para la detección, por un análisis de sangre sencillo, temprana de autismo en un recién nacido. Todos sabemos que la detección de autismo pues suele ser cuando ya a partir de los 3, 4 años, cuando empiezan a ir a la guardería, al cole, se ve que tienen problemas en relación social, comportamiento repetitivo, pero hoy en día es un reto el diagnóstico precoz a nivel de meses de autismo, porque una estimulación temprana en autismo puede hacer, de hecho hay estudios que demuestran que una estimulación temprana en autismo puede, aproximadamente en el 50% de los niños con autismo, si se le hace una estimulación temprana, revierte los síntomas. Entonces, si se consigue desde meses, pues imagínense lo que se lleve ganado cuando ya vayan a guardería o al cole, que se puede, por estimulación, se puede hacer que estimulación pedagógica y juego, me refiero, ¿no? Que estén equiparados, ¿no? Y que pierdan esos estereotipos de comportamiento repetitivo y de alteración de relación social, etcétera, ¿no? Tuvo un cierto impacto, para que sale sobre todo en Facebook, cuando salió la noticia en español de este artículo, por lo que implica, y aquí tenemos la red de interacción de los genes que nos permitió describir estos 66. Es decir, a partir de muestras de sangre, bueno, no he dicho que había más de 600 pacientes, que utilizamos los datos de 600 pacientes de base de datos pública, 600 pacientes y aproximadamente el mismo número de controles, ¿no? Y luego lo validamos y efectivamente vimos que los 66 genes que proponíamos como para diagnóstico inicial, ¿no? Como firma molecular de autismo, estaban implicados en procesos biológicos subyacentes relacionados con alteraciones ya descritas en autismo. E incluso se empezaban a describir ya algunas mutaciones para algunos de los genes que nosotros proponíamos que sirviesen como biomarcador en diagnóstico precoz. Y eso es lo que pretendemos hacer en STXBP1, conocer la firma molecular, proponer biomarcadores y proponer relaciones tratar de buscar si hay relaciones, ojalá sean causa-efecto con el fenotipo, pero si no, al menos correlaciones con el fenotipo. Como un ejemplo sencillo del procedimiento de trabajo, podemos utilizar una base pública, hay muchas bases públicas donde aparecen perfiles de expresión, por ejemplo, Fenopedia. Aquí podemos introducir una palabra relacionada con una enfermedad que nos interese, STXBP1, como algo muy reciente, no tiene un código médico internacional reconocido todavía. Nosotros haremos que lo tenga y ya aparezcan en esta base de datos, pero por ejemplo se pone epilepsia, aparecen pues todas las epilepsias que tienen en la base de datos, que ya están descritas. Si seleccionamos una de ellas, por ejemplo la primera, ¿no? Que pone epilepsia mioclónica, pues podemos descargar lo que ya se conoce sobre sus perfiles de expresión génica, sobre su firma molecular propia. Nosotros con estos datos ya podemos empezar a hacer muchas cosas. Por poner un ejemplo que sí que aparezca STXBP1, porque en la epilepsia mioclónica no aparece STXBP1, hay otra base de datos que Genopedia puede introducir el nombre de la molécula o del gen que interese y te relaciona con qué enfermedad ya se ha descrito, que puede participar, ¿no? Y aquí no aparece en esta tabla, y por ejemplo el primero en espasmos infantiles. Si seleccionamos espasmo infantil, aquí tenemos su perfil de expresión génica hasta ahora descrita, son 26 genes, vemos en segundo lugar que está STXBP1 y ahora nos preguntamos ¿qué podemos hacer con estos genes? ¿Qué información nos puede dar? Si no se supiera nada de esta enfermedad, por ejemplo, cuando nosotros tengamos el perfil de expresión de los pacientes con STXBP1, ¿a dónde podemos llegar? Hay multitud de herramientas que ya tenemos un cierto manejo y conocimiento, y si no también, bueno, pues nosotros los programamos y hacemos las aproximaciones que creemos oportunas, y aquí está construida la red con los 26 genes que participan en espasmos infantiles, sus relaciones de interacción proteína-proteína, sus relaciones funcionales, su coocurrencia a nivel genómico, su coexpresión a nivel genómico, y los procesos funcionales en los que participan. En amarillo ahí está marcado STXBP1, que lo he marcado para que resalte un poco y sepamos dónde está localizada en esta red.
Si vemos los procesos biológicos en los que participa, no se verá muy bien porque está un poco borroso, está ahí en pequeñito, pero si sacamos los procesos biológicos en los que se han descrito que participan estos genes, imaginemos que estamos en el perfil de expresión de STXBP1, ahora en espasmos infantiles, o supongamos que no se conoce nada de espasmos infantiles. Aquí lo pongo en grande en esta tabla y aparecen todos los procesos funcionales biológicos moleculares significativos, estadísticamente significativos, en los que se ven implicados estos 46 genes, o grupos de estos 46 genes. Claro, no podríamos ir donde los p-valores son más bajos, en este caso q-valores, porque son p-valores corregidos. Bueno, no entro en detalles técnicos, pero yo no me suelo fijar en lo que hay más evidente. Lo más evidente ya se sabe. No me suelo fijar en lo que es menos evidente. Nos solemos fijar en lo que es menos evidente. Vámonos a aquella columna abajo. Voy a resaltar. ¿Ves lo que se ha resaltado? Pues aparece comportamiento, aprendizaje visual, desarrollo de glándula adrenal. Esto es interesante porque el STXBP1 también está implicado en liberación, por ejemplo, de hormonas, de insulina, en fusión de vesícula para liberación no solo a nivel neuronal, ¿no? En aprendizaje asociativo, pero he puesto una en azul, que a mí me llamó la atención cuando vi esto. Esto fue un juego que yo he hecho, ¿no? Para mostrar a dónde queremos llegar, ¿no? Y aparece regulación de traducción de señales mediada por proteína Rho. Y todo esto, claro, cualquiera que lo vea así de primera dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, la proteína Rho está implicada en multitud de procesos de transmisión de señal. Y eso puede hacer, y por la experiencia que tenemos, si vemos esto, podemos pensar, aquí hay algo. Aquí algo. Si esto lo hubiésemos encontrado, por ejemplo, en STXBP1 o incluso en los propios espasmos infantiles, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo ahora me pregunto, ¿hay algún fármaco para otra enfermedad que ataque la vía Rho sobre alteraciones clínicas fenotípicas que se hayan descrito en los espasmos infantiles? Y si es que sí, ni hay que hacer ensayos clínicos, nada. Ya depende evidentemente de la opinión de los especialistas y de los médicos, y ellos son los que toman la decisión. Pero ya tenemos una propuesta para fármacos que ya existen. Para STXBP1 no se va a poder curar porque ya está la mutación, pero sí la sintomatología se puede intentar aumentar la calidad de vida de los pacientes. Pues las inhibidoras de GTPase de Rho se han utilizado en la enfermedad de Alzheimer y revierten algunas de las alteraciones de comportamiento de estos pacientes. Y esto no es nada nuevo, porque es bien conocido que hoy en día además hay mucha investigación para ver fármacos que ya existen desde hace muchos años en el mercado para tratar otras enfermedades, si son de utilidad en nuevas enfermedades. Con lo cual, imagínese en tiempo, en dinero y en beneficio para el paciente. Un ensayo clínico puede durar alrededor de unos 15 años y puede costar alrededor de cientos de millones de euros. Todo eso no lo podemos ahorrar si se hacen los estudios adecuados y no hacemos las preguntas adecuadas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Se podía plantear esto para espasmos infantiles? Para las alteraciones de comportamiento relacionados con los niños que tienen los espasmos infantiles. Y de este mismo artículo he sacado esta figura, ¿no? O sea, que pretende, ¿no?, plantearse. Vamos a testar fármacos antiguos sobre nuevas enfermedades, sobre enfermedades que no se ha conseguido todavía hacer nada, o se ha hecho muy poco para tratar de ver si podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y fíjense, pues eso es lo que pretendemos hacer también con STXBP1. Y un caso de ejemplo, no está relacionado con una enfermedad del sistema nervioso, pero un caso que salió hace algunos años, un antibiótico que se ha visto que es útil para la leucemia. Un antibiótico se utilizaba como antibiótico y cura un tipo de leucemia. O sea, que esto es un hecho, no es algo que uno se plantee como un poco futurista, ¿no?, sino que tiene su aplicación. Y poco más. Muchísimas gracias de nuevo por contar conmigo y siempre un placer venir a Barcelona, esta ciudad tan bonita. Muchas gracias, Paco.